Hoy tenemos en el Instituto de Pensamiento Político y Formación Democrática, Ágora Siglo XXI, a una persona muy especial, una persona que es un educador nato, que es un investigador que está desde hace muchísimos años trabajando el tema de la educación. Es un educador que ha ejercido cargos importantes en la escuela primaria, en la escuela secundaria, que hace en estos momentos un trabajo de investigación de doctorado, que ha estado en el Instituto de Massachusetts y también ha hecho estudios en Harvard. Y para nosotros es muy importante tener aquí a don Rafa Moragoñi, porque el instituto está muy interesado en conversar sobre el tema de la educación, que es un tema palpitante en la realidad política del país y sobre el cual queremos conocer el pensamiento de un hombre que se ha dedicado durante toda su vida al tema de la educación. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Siglo XXI y precisamente en un día donde se está iniciando el ciclo lectivo del año 2025. Bueno, muchísimas gracias, don Walter. Es un honor, ¿verdad?, formar parte de esta conversación. Hoy es un día especial para la historia costarricense. Hoy inicia un curso lectivo más. En febrero, casualmente, en la mayoría de países del mundo el calendario es diferente. Nosotros, por nuestra cuestión posiblemente climática, se decidió febrero. Antes era el primer lunes de marzo. Así estudiamos nosotros antes. Ahora, pues, se cumplen o se desean cumplir 200 días lectivos. 1.074.083 estudiantes debieron haberse presentado, don Walter, a las escuelas y colegios diurnos y en la noche nocturnos en este día tan especial para el sistema, el Estado social de derecho que es la educación. 1.074.083 familias, vidas que ven en la educación una esperanza. Hoy es un día muy importante y gracias a usted por celebrarlo en un tema tan relevante. Dígame una cosa, ¿cómo inició el curso hoy? ¿Qué informes tiene usted, por ejemplo? El curso lectivo, según los informes de los periódicos ayer, había unos 2.000 docentes sin nombrar, por ¿Cuántos? 2.000 2.200 2.000 educadores sin nombrar. sin nombrar, por muchas razones. Hay gente que se pensionó esta semana pasada, se enfermó hoy. El MEP pensiona unos 150 funcionarios mensualmente. Es una gran máquina, ¿verdad? Y la organización más grande de Centroamérica con casi 90.000 funcionarios. Eso implica incapacidades, renuncias, enfermedades, todo lo que usted quiera. Entonces, el 73% de la planilla se incapacitó el año pasado, don Walter. Entonces, es muy probable que si los números se mantienen, hoy la cuarta parte de nuestros estudiantes hayan cumplido la familia con su sagrado deber, pero no había maestro, no había profesor, hubo 800 instituciones inhabitables, con orden sanitaria y 100 aproximadamente con orden de cierre técnico, donde no se puede ni siquiera abrir el portón. Esa es la realidad de gestión que tenemos. Lastimosamente para muchos de ese 1.074.000 estudiantes, hoy no se dio el servicio. Bueno, lamentable. Don Rafael, quisiera un poco, antes de hacerle algunas, digamos, preguntas que el instituto estaría interesado en conocer su opinión, quisiera muy rápidamente que nos hablara de cómo ve usted, digamos, desde el punto de vista filosófico, el tema de la educación. Bueno, muy importante la pregunta porque al fin y al cabo la filosofía de la educación es un gran tema, partiendo de un propósito. ¿Para qué la escuela? Para nosotros es casi que impensable decir porque sí hay que ir. Es una generación de nosotros que creció que se iba o se iba, o sea, ni siquiera era eso. Entonces ahora, en la era de la desesperanza, en la época de los ninis, somos el tercer país de la OCDE con más cantidad de ninis, o sea, jóvenes que ni estudian ni trabajan. La escuela y el colegio perdió propósito, don Walter. Ya ni siquiera tenemos exclusión o salida temprana en el curso lectivo, sino que la gente no, muchos miles de estudiantes no van, ni siquiera voy al colegio o a la escuela. Entonces, en el área filosófica, el ser humano, la dignidad humana está en un relativismo puro como nunca, o por lo menos de la historia reciente, ¿verdad?, que tenemos, porque ha habido un desequilibrio en las dimensiones del ser humano. El área física ha sido puesta como número uno, la presencia, las redes sociales, que parecen ser redes antisociales más bien que aíslan a las personas, un culto al físico, a los influencers, el área mental descuidada, toda la inteligencia emocional desbordada totalmente y el área espiritual, por supuesto. Todo ese desequilibrio en una sociedad de consumo virtual,
donde reinan los likes, ¿verdad? Las redes antisociales ha hecho que el hombre ha perdido sentido y propósito. Aquel libro de Víctor Frank, ¿verdad? El hombre en busca de sentido. ¿Cuál es el propósito de la vida? Si el muchacho no encuentra propósito en la vida, si trabajar es para pensionarse algún día, dentro de 50 años tal vez, porque tal vez no haya pensión, le decimos, crea desesperanza de que no hay empleo, de que si no hablas inglés estás fuera de un mercado y nuestros estudiantes están oyendo eso. ¿Cómo hará un joven de 15 años, de 14, escuchar no soy bilingüe, no tengo una educación de calidad, soy la generación perdida? Y el que se atrevió a ponerle esa etiqueta a los jóvenes, ¿verdad? Creo que a los de los años 80 que salieron también se les dijo así. Filosóficamente, moralmente no es aceptable porque el sistema le ha fallado a los jóvenes. Entonces, el sentido de la vida, de por qué cuidar la dignidad humana, donde vemos muertes un día sí y otro no, ha hecho que el joven se cuestione para qué ir al colegio. No le encuentro sentido a mi vida. Entonces tenemos que empezar a trabajar fuertemente en las bases sociales, en la familia, no solo para que vaya a la escuela y pueda estudiar para que sea alguien en la vida. Una persona no necesariamente tiene que ser alguien en la vida con un título, pero dada su pregunta en el área filosófica, tenemos que volver a las bases de poner a la familia y a la escuela como los pilares de la sociedad en este mundo globalizado, etéreo, ¿verdad? Virtual. Y bueno, volverle a dar sentido primero a la persona y después a la escuela. Eso es lo más importante. Muchas gracias. Una de las razones por las cuales Ágora quiso conversar con usted es porque estamos enterados de que usted está haciendo un trabajo de investigación de doctorado muy profundo sobre el tema de la educación en Costa Rica. Ese es un tema mayúsculo para los intereses de nuestra organización y sobre todo mayúsculo para los intereses del devenir de la sociedad costarricense. ¿Cuál es la opinión suya sobre el estado de la educación costarricense? Bueno, es una pregunta muy profunda porque tiene muchas aristas. Si hablamos de calidad de la educación, ¿qué es la calidad de la educación? Entonces, según todas las miradas que podemos ver, los que creemos que la educación es un pilar fundamental del Estado Social de Derecho, confiamos en que la educación no está en crisis. Lo que está en crisis es la gestión del sistema educativo. Maestros tenemos un presupuesto garantizado por Constitución que, aunque no se está cumpliendo, es robusto. Los salarios son dignos, pero la gestión del sistema centralizado del Ministerio de Educación Pública, don Walter, es la peor secuela de un sistema que no puede nombrar profesores el director, que no puede administrar las escuelas, se le salió de las manos y que son unos 5.000 centros educativos aproximadamente, donde se hizo escuela, la mitad de nuestras escuelas son unidocentes con menos de 30 alumnos. Quiere decir, don Walter, que apelamos mucho a abrir muchísimas escuelas en el siglo pasado, pero la administración actuales fue incapaz de administrarlas con buena infraestructura, con nombramientos prontos y oportunos, con capacitación docente, y se salió de las manos. Esa es la principal crisis. Los maestros en general son buenos, ahí están los funcionarios, las escuelas están. El Estado o el gobierno como administrador ha fallado y ha perdido el año y la nota contundentemente. Entonces, por lo que entiendo, es un problema esencialmente, digamos, administrativo y de gestión. Y sobre la calidad de los docentes, por ejemplo. Ambas cosas están relacionadas, pero el Estado, desde que tuvo la escuela normal donde formaba a los educadores, cerró esa opción y la entregó en manos privadas, que de todo hay. El 70% de nuestros educadores son graduados de universidades privadas, algunos en 1 o 2 años virtuales, que son incapaces, don Walter, de poderse enfrentar a un grupo retador en una zona urbano marginal, porque ese profesor recién graduado nunca fue enfrentado. Necesitamos una práctica docente más robusta, de por lo menos 2 años, como en los países líderes, donde el que desea ser educador no solo debe hacer un examen de idoneidad, que por cierto está pendiente y no se cumplió la ley, sino las habilidades psicológicas y mentales que debe tener una persona para estar al frente de 30 niños, 30 adolescentes. Entonces, en formación docente tenemos facultades vacías, don Walter. El 30% de nuestros títulos los entregan las universidades públicas y el 70% universidades privadas, que la única ventaja que tiene es que son profesores en ejercicio, que podrían de alguna manera nutrir eso, pero las mediciones en general, las incapacidades docentes de los profesores nuevos no lo están logrando. La formación docente está en alarma total.
Usted ha dedicado estos últimos años, decíamos al principio, a hacer una investigación sobre el tema de la educación. ¿Podría adelantarnos, por ejemplo, tres hallazgos de ese proceso de investigación que usted ha realizado? Bueno, partiendo del estado de la educación, que hace cada 2 años un informe muy robusto, que es el insumo más importante, que este año, por cierto, se presentará el informe siguiente del estado de la educación, y coincidimos con que el estado de la educación ha hecho formación docente, infraestructura, ¿verdad? Y liderazgo. Y liderazgo, la gobernanza del Ministerio de Educación Pública en general, el nombramiento, todo el proceso administrativo de gobernanza está en seria crisis. Entonces, infraestructura, formación docente y gobernanza, liderazgo, llamémoslo así, de todas las funciones, desde el director, el supervisor, el director regional, con un organigrama, ¿verdad?, donde no aparece el maestro, único en el mundo también. Deberíamos darle vuelta, poner al docente en el centro de la acción y no de último, después de una maraña administrativa realmente gigante. Esos son los 3 puntos, digamos, esenciales en los cuales gira todas las investigaciones. Don Rafael, a partir, digamos, de ese diagnóstico, pues uno podría decir de que realmente la educación costarricense está en estos momentos en un debe, ¿verdad? En relación con las necesidades de una sociedad de prosperidad, de una sociedad culturalmente más profunda, como aspiraríamos los costarricenses a tener. A su juicio, ¿cuáles son las consecuencias que genera este estado de la educación para el país y en general para la sociedad? Bueno, hay dos vertientes. El muchacho que empieza y termina su ciclo escolar desde preescolar hasta universidad, que si acaso será el 12,5%, quiere decir que la mitad de la mitad de la mitad algún día logrará graduarse en la universidad y hacer todos los 14 años en la educación pública. De esos que quedan, ¿verdad? Pocos en realidad les costará muchísimo entrar e insertarse en el mundo laboral. El problema que gran tenemos es la exclusión educativa, que son todos los miles de niños que se salen durante el curso lectivo o ni siquiera están llegando ya, que es más grave todavía, que son fruto o son semilla más bien para el narcotráfico, para el crimen organizado, para las pandillas, donde los muchachos están encontrando propósito de vida en la calle en situaciones no necesariamente, y ven como una quimera, don Walter, como algo muy futuro. Vaya al colegio y dentro de 14 años te vas a graduar en la universidad, ¿verdad? Y ahí vas a tener las posibilidades de tal vez conseguir, lo ven muy lejano. Entonces, ahora como prima la satisfacción inmediata, las personas o los jóvenes no están encontrando propósito para estar dentro de un aula 6, 7 horas al día y esperar algún día si hubiese trabajo para eso. Entonces, lo más duro, la consecuencia más triste de la crisis educativa que tenemos es que los educadores también están tirando la toalla. Valga decir que el 73% de la planilla se incapacitó el año pasado y los muchachos también. Entonces, tenemos que devolverle propósito, porque una vida sin propósito, sin sueños, sin esperanza, pierde todo sentido. Entonces, yo creo que la consecuencia más dura, aparte de la parte académica y laboral, que es innegable, es una masa o un grupo muy grande de la población sin esperanza de un futuro mejor. Bueno, ese diagnóstico y esa situación es realmente calamitosa, es muy preocupante. Yo creo que en general la sociedad costarricense y las diferentes organizaciones del país, incluso hasta las dirigencias políticas, conocen y saben de esta situación, pero la gran pregunta es, don Rafael, ¿qué hacer? Si a usted le tocara, digamos, tener suficiente poder en el sistema educativo, ¿qué le plantearía al país, usted como educador, como investigador, como conocedor de esta realidad de una educación deteriorada que tiene el país? ¿Qué recomendaría usted? ¿Qué le diría usted al país? ¿Qué es lo que hay que hacer para revertir este proceso de deterioro y colocarnos otra vez en una trayectoria de una educación que realmente le genere propósito, como usted decía, a los muchachos, pero le genere también bondades en general al bienestar de la nación? Evidentemente, si el problema número uno es de gestión del sistema, hay que descentralizar y hacer una reestructuración global
del organigrama, desde el Consejo Superior de Educación hasta las direcciones y supervisiones, sí o sí, del Ministerio de Educación Pública. 27 direcciones regionales para un país tan pequeño, ¿verdad? Se podría trabajar por núcleos. 207 circuitos escolares nos han hecho burocrático, inmanejable y sin poder, además, esas pequeñas, gran división. Lo número uno es una reestructuración general del Ministerio de Educación Pública, tener solo 2 viceministerios, es en la parte de gestión, y sacar los especialistas que tiene cada una de las direcciones regionales y enviarlos al centro de atención que es a la escuela. Eso es inmediato. Otra cosa que no requiere una ley ni gastar un solo colón es reforzar el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Nos hemos pasado este siglo, don Walter, en un facilismo total. El 70% del trabajo cotidiano es inaudito en cualquier país del mundo. Nadie nos cree en el mundo cuando le decimos que nuestro trabajo cotidiano, ir solo a clases a las que vas, eso. Entonces tenemos un sistema facilista donde todo el mundo está pasando, el muchacho bueno se aburre porque sea perezoso o no sea perezoso, perdimos la exigencia académica que una vez tuvimos. Las escuelas siempre fueron difíciles de administrar, siempre hacíamos rifas y bingos, eso en toda la vida. La sociedad se comprometía, ahora la sociedad también ha abandonado a la escuela, al colegio de su barrio y tenemos que empezar por seguridad. Pero número uno, una reestructuración del Ministerio de Educación Pública sí o sí, porque podríamos llegar al 8% del Producto Interno Bruto, pero sería en saco roto, don Walter, si al final se está yendo en gastos que no llegan al corazón del problema, que es el aula, el niño, el maestro y las condiciones para que esté bien. Con grupos más pequeños, poder tener opciones académicas más robustas, una secundaria, ¿por qué no toda de 6 años, como es en la mayoría de países del mundo? Ese año cerraría mucha brecha y no graduar bachilleres de 16 años y poder hacer una serie de medidas, ¿verdad? Entonces, pero la reestructuración del Ministerio de Educación Pública burocrática, organizativa, sí o sí. Las funciones y miembros del Consejo Superior de Educación que le permita a un ministro de verdad tomar decisiones, obviamente colegiada, obviamente con control, pero es uno de los pocos países del mundo donde el ministro o la ministra, ¿verdad? Reina pero no gobierna, porque hay un consejo superior en el cual hace la aprobación de cualquier malla curricular, de cualquier cambio en horario. Entonces yo creo que eso es un tema que se ha dicho por décadas, pero nadie le ha entrado. Y por último, empoderar a los directores. Los países descubrieron que el director es la clave fundamental, que hay una relación directa entre la calidad de un director y el rendimiento de la escuela y la exclusión, la salida de estudiantes de eso. ¿Qué tenemos? Directores que están en las juntas, con el modelo de juntas administrativas, que también hay que cambiarlo, para que el director de verdad, como es en la educación privada, se aboque a ver la calidad de lo que está pasando en las aulas, no firmando papeles, no tramitando, no ser un mandadero, burócrata, ¿verdad? Sino que realmente sea un director de verdad como los países del mundo descubrieron. Deberíamos tener directores administrativos, sea por circuito, que le encarguen de las canoas, de las aguas, de las lluvias, y no al director. El director está llamado a más cosas. No sería impensable empezar a trabajar con esos 5.000 directores. 5.000 es un número manejable. Sí o sí, tenemos que darle al director las armas y los instrumentos legales o que lo haga valer con los profesores para poder sacar también del sistema a aquellos profesores con bajo rendimiento. No podemos seguir soportando, ¿verdad? Una baja calidad, una poca excelencia de los docentes, porque la calidad de una escuela se mide por la calidad de sus maestros, con un buen director. Por ahí. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy rica esta conversación. El Instituto Ágora Siglo XXI seguirá analizando problemas del país y generando espacios para que personas disruptivas como usted, don Rafael, puedan expresar sus criterios y podamos transmitir a la sociedad esas nuevas vertientes de pensamiento. Quería decirle que en el instituto hemos analizado muchas veces el tema de la organización administrativa del país y concordamos mucho con la necesidad de que en áreas tan importantes como la educación, como la salud y como muchas otras, el país empiece a dar pasos hacia, digamos, la distribución del poder, la distribución de la administración, el mejoramiento de la gestión local, regional, ¿verdad?, de los grandes espacios, de los grandes temas nacionales, uno de ellos la educación, y veo que usted se orienta como una de sus propuestas, el que en educación avancemos por esa vía. Muchas gracias y ojalá termine pronto el trabajo que está haciendo de investigación doctoral
para que todos los costarricenses nos beneficiemos de las luces que puedan salir ahí de esa investigación. Finalmente quisiera darle la palabra por si quiere agregar alguna otra cosa. No, darle las gracias, es un honor formar también con usted, que es una persona de alto pensamiento a nivel nacional y sé que el grupo también. Y algo muy importante, ¿qué tipo de país queremos? ¿Qué tipo de persona queremos formar? Primero eso, primero necesitamos una visión de estadista a alto nivel para que construyamos la escuela con base en ese tipo de modelo de país que queremos. Porque la escuela es una arista de eso, hay muchísimo más. Y que la educación es un asunto de todos, que no claudiquemos, pero no podemos ser la generación que heredó el peor crisis educativa de la historia de Costa Rica y que no sean recordados por eso. Tenemos un gran trabajo y creo que es de todos. La educación es un asunto de todos. Muchísimas gracias.